Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos estés escuchando. Bienvenidas al podcast distópico, la producción noticiosa, el resumen de noticias que ofrecemos cada lunes en revista Distopía. Mi nombre es Lautaro Peñaflor Zangara y después de 2 semanas de relativa ausencia porque no estuvimos publicando los podcasts, pero sí mandamos un newsletter complementario con las 5 noticias de la semana. Bueno, después de esas 2 noticias un tanto extraordinarias, acá estamos retomando nuestro contacto semanal para repasar lo más relevante en materia noticiosa en el país, y últimamente hay que hablar también bastante de la coyuntura internacional por obvios motivos. La verdad es que estuvo pasando mucho en estas últimas semanas, empezando por los incendios forestales en el sur, la inacción del gobierno, Milei cantando con Fátima Flores, Milei cantando con el chaqueño palavecino, la reforma laboral que se viene, el ICE en Estados Unidos, entre otras cositas. Así que si les parece, ya mismo empezamos y como siempre les digo, si están acá, quédense hasta el final porque de lo rápido que va todo, este podcast se autodestruye en tiempo récord. Bien, y ahora sí empezamos con toda la información, y creo que el tema saliente en nuestro país todavía siguen siendo los incendios. Un clásico del verano en tiempos de cambio climático por un lado, pero por otro lado también un caso muy testigo de la Argentina libertaria, la Argentina del capitalismo acelerado, del laboratorio que está haciendo nuestro país para ciertas formas de ejercer el poder. Y lo concreto es que ya hay más de 40.000 hectáreas de bosque que han sido perjudicadas por estos incendios de los cuales ya había vistas en diciembre, sin embargo nadie hizo nada. Incendios que encuentran a los brigadistas y las brigadistas y también a los bomberos voluntarios en una situación de erosión en el cumplimiento de sus funciones que es realmente alarmante, al punto de que en este momento tienen que combatir 2 incendios que se han transformado en uno porque se han unido, mientras están desmintiendo fake news y falsos anuncios por parte del gobierno, y que supuestamente por declarar la emergencia ígnea hacen ciertas cosas que al final no están haciendo. Como te decía, la semana pasada los fuegos se reavivaron. En ese momento, mientras estaba en un momento muy álgido el incendio, Javier Milei fue a ver a Fátima Flores a Mar del Plata, visitó una fábrica de alfajores, vio a Fátima Flores en el teatro, cantó el rock del gato, fue abucheado a la salida, también fue muy acompañado, participó del cierre de la Derecha Fest, este encuentro por parte de los divulgadores y los pensadores, entre comillas, que acompañan a Javier Milei y que se encargan de la batalla cultural, digo, Agustín Laje, Nicolás Márquez y demás. Bueno, ahí estuvo Javier Milei dedicando un rato también de su agenda. Antes también había estado cantando con el chaqueño palavecino en Cosquín, y todo esto generó, la verdad, una buena ola de críticas, tibias, pocas. No creo que las reacciones sean proporcionales al nivel de destrato de este gobierno. Sin embargo, hubo críticas y eso hizo que el gobierno activara en ese sentido y terminara firmando un decreto de necesidad y urgencia declarando la emergencia ígnea en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. Agregaron hoy se publicó en el boletín oficial, también a Santa Cruz. Esto sucede después del reclamo de varios gobernadores dentro y fuera de la Patagonia. Y toda esta presión también hizo que el gobierno desembolsara fondos por 120.000 millones de pesos a bomberos voluntarios de todo el país. El gobierno salió a decir que esto tenía que ver con atender las contingencias en materia ambiental. Sin embargo, desde la Federación de Bomberos Voluntarios y también desde algunas organizaciones como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales dijeron que se trataba de lo que se dejó de ejecutar del presupuesto del año pasado, cumpliendo el gobierno con sus obligaciones y no de un desembolso extra por esta situación puntual, de manera tal que el gobierno termina haciendo anuncios totalmente engañosos, es decir, hace populismo una vez más. Unos días antes, Javier Milei había estado en el Foro Económico Mundial, en el famoso Foro de Davos. No tuvo muchas sorpresas su discurso, la verdad es que fue bastante alicaído, fue un discurso poco triunfalista, con un carácter excesivamente academicista, nombró muchos autores, fue difícil de seguir, exageró datos, todo lo que dijo fue realmente incomprobable, así que realmente no hay demasiado para rescatar este discurso. Sí dijo que el socialismo suena lindo pero termina mal, y dijo que el único sistema justo es el capitalismo de libre comercio, eso es lo que planteó Javier Milei. También en esa ocasión el presidente firmó la integración de Argentina al Consejo de Paz que impulsa Donald Trump, o sea, ya de por sí una ridiculez.
Y hablando de Trump, él también habló en el foro de Davos y aprovechó una vez más para ratificar que va por Groenlandia y el sentido de este nuevo orden mundial que él propone con imperialismo abierto literalmente. Por otro lado, y ya yendo a la agenda de esta semana, empiezan las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, que están convocadas hasta el 27 de febrero. La convocatoria, porque en sesiones extraordinarias solamente se puede tratar aquello para lo cual fueron llamadas, nada más que eso, y la convocatoria incluye la discusión de 4 proyectos: reforma laboral, ley de glaciares, acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea, que de todos modos está frenado por la Unión Europea, y la ley penal juvenil. De la reforma laboral venimos hablando, es una reforma laboral totalmente regresiva, no se ve tampoco una reacción por parte de la oposición al respecto. Yo creo que se va a aprobar con bastante facilidad. Dicen desde el movimiento obrero que a partir del tratamiento va a haber movilizaciones, pero de todos modos veo un sistema político muy dispuesto a aprobar estas modificaciones. La noticia distópica de hoy, que en un ratito te la cuento, tiene que ver justamente con reforma laboral. Por otro lado, ley de glaciares, sabemos que es para extender la frontera minera, ¿no? Para que cada provincia pueda decidir hasta dónde deja hacer minería, y esto obviamente implicaría una erosión por sobre las zonas protegidas de los glaciares, es decir, estamos entregando una vez más naturaleza, ecosistemas, equilibrio ambiental, agua, y esto lo hacemos porque se quiere supuestamente traer inversiones que tampoco creo que sean muy favorables para el desarrollo, para el porvenir, para el imaginario acerca del futuro, pero también sabemos que el gobierno tiene la postura literalmente opuesta a esto que estoy diciendo. La novedad probablemente está dada por la incorporación de la ley penal juvenil. Acá hay un tema central que es la edad de imputabilidad. Quieren bajar la edad de imputabilidad, hay proyectos para bajarla a 13 años. Y acá una vez más vemos un discurso totalmente falaz en base a esto de ir que las hace las paga, porque lo concreto es que la cantidad de delitos que cometen menores de la edad de imputabilidad actualmente vigente es ínfima, es muy pero muy chica. Según el Sistema de Información Criminal, en 2022, que son los últimos datos relevados formalmente, los delitos cometidos por niños, niñas y adolescentes fueron el 0.09%. A su vez, la mayoría de esos delitos tienen que ver con delitos contra la propiedad, es decir, robos o hurtos, principalmente hurtos. Por lo cual tenemos que considerar que ese tipo de delitos requiere otro tipo de abordaje, ¿no? ¿Por qué roban los niños que roban? Me parece que es una pregunta más compleja. Pero creo que el punto más importante, la falacia más importante de derribar, tiene que ver con que si se baja la edad de imputabilidad algo va a cambiar, porque la verdad es que los delitos que cometen niños, niñas y adolescentes son 0.09%. Por otro lado, si hacemos un análisis más cualitativo realmente, pero ponerle cárcel a los niños no parece demasiado esperanzador para el futuro. Creo que es otro caso más de lo que venimos viendo en este gobierno, que es un gobierno que deserta de sus obligaciones. Por el contrario, preguntémonos qué pasó con Libra, qué pasó con el 3% de Karina Milei, qué pasó con el senador Cuellar, que tenía 200.000 pesos en efectivo en la frontera con Paraguay y nunca más supimos nada. Bueno, creo que esas son preguntas un poco más interesantes para hacernos que si tenemos o no que castigar a los nenes con penas más duras. Yo creo firmemente que ningún pibe nace chorro, y sí creo que es la cultura capitalista la que arroja ciertas consecuencias. Bien, también en asuntos presidenciales, pero de otro orden, Javier Milei se anduvo peleando con Paolo Roca de Techint. Parece ser que el grupo Techint va a presentar una denuncia por presunto dumping ante el gobierno. ¿Por qué esto? Porque hubo una licitación después de mucho tiempo. Techint presenta una oferta de precio para vender tubos para una obra pública y el gobierno decide por primera vez en muchísimos años comprarlas a un grupo inversor hindú de la India porque presenta un precio 25% más barato. Paolo Roca dice que acá hay una cuestión de competencia desleal, de dumping, y Javier Milei le ataca directamente desde sus redes sociales diciéndole don chatarrín de los tubitos caros. Por un lado, bueno, vemos al presidente haciendo la payasa de siempre, y por otro lado, respecto al fondo de la cuestión, si la empresa le cobraba un 25% menos al gobierno nacional, creo que Paolo Roca tiene algo para pensar ahí, ¿no? Va a sonar raro, pero un punto para Milei. Ya que estamos en la economía, dos noticias de economía. Por un lado, el oro argentino, que hay toda una cuestión acerca de dónde está el oro de nuestro país. El gobierno rechazó esta semana el pedido para revelar la ubicación de las reservas de oro del país en el marco de una causa que se tramita en Estados Unidos por la estatización de YPF.
La licitación ingresó al juzgado de Loreta Presca según un especialista que se llama Sebastián Maril, y el Ejecutivo también rechazó el pedido de que el ahora ministro de Economía, Luis Caputo, se presente a declarar. Ahora la solicitud va a ir al Banco Central y mientras tanto no tenemos idea dónde está el oro argentino. Esto es gravísimo. El riesgo país, por otro lado, perforó los 500 puntos, algo que no ocurría hace casi 8 años, y acerca la posibilidad de que Argentina vuelva al mercado internacional de deudas, es decir, más deudas. El riesgo país es un índice de las consultoras internacionales que tiene que ver con el mundo de las finanzas, así que no resuelve absolutamente nada de la vida de las personas. Bien, párrafo para el ICE, esta fuerza de Estados Unidos totalmente supremacista y racista que parece materializar muchas imágenes distópicas, ¿no? Ya que hablamos de distopías. Es una fuerza a la que ya le podemos contar algunos asesinatos y por supuesto detenciones arbitrarias, las que busques, y vulneraciones a los derechos y las libertades también. Una noticia de hoy es que liberaron a Liam Conejo Ramos, un niño de 5 años, y también a su padre, esto por orden judicial. Habían sido el 20 de enero en Minneapolis detenidos y su caso había generado mucha repercusión. Creo de hecho que a partir del caso de Liam Conejo es que empieza a crecer el repudio al ICE. Hubo también muchas movilizaciones en Estados Unidos por este tema y ayer se entregaron los premios Grammy a la música y muchas de las personas que participaron de este evento, muchas de las celebridades, de los artistas que participaron de este evento y también de quienes recibieron premios, tuvieron alguna manifestación vinculada con el repudio al ICE o lucieron alguna prenda o algún pin distintivo. Gestos chiquitos algunos, otros con más elocuencia. Sin embargo, sí tenemos que decir que el Star System de Estados Unidos está siendo bastante contundente acerca del repudio al ICE, algo que a lo mejor en Argentina muchas veces no vemos. Nuestro Star System es generalmente bastante tibio para repudiar. Por eso creo yo sobresale Lali, por ejemplo, porque es una figura de primer nivel que dice lo que tiene que decir. Bueno, volviendo al ICE, había mucha expectativa por lo que podría llegar a decir Bad Bunny, que iba a ser uno de los músicos seguramente premiados, el de Puerto Rico, finalmente premiado como mejor álbum del año, y cuando sube al escenario habla acerca del ICE, dice Stop ICE, y bueno, dice algunas cosas más, dice: nosotros no somos salvajes, no somos animales, no somos aliens, somos humanos y somos americanos. Acá tenemos un punto que podríamos discutir, pero bueno, esto fue lo que él dijo. Vamos a escuchar un pedacito de lo que decía Bad Bunny ayer durante la entrega de los Grammy. I'm gonna say eyes out. Lo ovacionan realmente, ¿eh? Todo este tiempo dura el aplauso. We're not savage, we're not animals, we're not aliens, we are humans and we are Americans. Also, I want to say to the people, I know it's tough to know, not to hate on these days. And I was thinking, sometimes we get contaminados. I don't know how to say that in English. The hate get more powerful with more hate. The only thing that is more powerful than hate is love. So, please, we need to be different. Bien, bueno, esto es lo que decía entonces Bad Bunny. Yo no estoy tan seguro que sea con amor como se combate al ICE, pero de todos modos creo que vale la postura y la manifestación pública desde un lugar de poder. Bien, dicho esto, vamos al pequeño corte que habitualmente hacemos en la mitad del podcast distópico. Yo aquí te recuerdo que estás escuchando la abducción noticiosa de Revista Distopía. También te recuerdo que somos un medio 100% autogestivo y que necesitamos de tu ayuda para seguir existiendo, así que si te interesa lo que hacemos en Distopía, podés aportar económicamente para que sigamos existiendo. Podés aportarnos por única vez, acá abajo del video vas a encontrar el enlace para poder hacerlo y también vas a poder encontrar el enlace para poder suscribirte. Realmente necesitamos que sea sustentable esto que hacemos y la única forma
es por vía de los suscriptores, porque es la única forma que tenemos para garantizar que el discurso llegue limpio y claro a quienes nos escuchan, nos ven y nos leen. Así que si podés aportarnos sería realmente de gran ayuda. Y si no querés o no podés hacer un aporte económico, bueno, hay muchas formas de colaborar realmente y de participar de Distopía, y entre ellas las alabanzas al dios algoritmo en este tiempo de unos y ceros realmente es muy importante. Así que si estás viendo este video o escuchando este audio en YouTube, podés likear, comentar, compartir, recomendar este contenido y claramente también nos vas a estar ayudando. Bien, breve noticia distópica, es realmente cortita, tiene que ver, como te decía hace un ratito, con la reforma laboral y se vincula con algo que se viralizó en TikTok puntualmente y que bueno, después levantaron o difundieron distintos medios y tiene que ver con una usuaria de esa red social que compartió una serie de capturas de pantalla en las cuales dio a conocer que un autoservicio, un pequeño supermercado en el cual ella empezó a trabajar, le pagó la semana de trabajo con fiambre. Ella comparte una imagen de un chat en el que se ve la foto y le dan 4 bandejitas, por lo que veo, 2 que parecen ser jamón cocido o algo así, una salame y otra de queso, y ese es el pago de la semana. En dinero hubiesen sido además 15.000 pesos por una semana de trabajo, pero ni eso, le dieron fiambres, productos, es decir, otro nivel de la explotación laboral. Todo esto queda claramente habilitado a partir del discurso del gobierno y del poder acerca del cambio en las reglas laborales. De hecho, uno de los puntos que propone el gobierno en la reforma laboral es el pago en especie, es decir, habilita que no te den plata a cambio de lo que vos haces, sino que te paguen con cosas, en este caso, bueno, con fetas de fiambre, con comida. Creo que también este caso ejemplifica algo que está dentro de la reforma laboral, que es esta cosa de decir que el vínculo de trabajo es simétrico, ¿no? Y que se pueden negociar las condiciones. No creo que esta trabajadora haya elegido que le paguen con bandejas de fiambre. Ha sido una imposición por parte de los empleadores y por eso también es importante que la ley laboral, en el caso de existir, o mejor dicho, dando por sentado que existe, tutele la posición del trabajador, que claramente está en posición desventajosa, no es asimétrico ese vínculo. Así que esta noticia, breve pero creo que muy eficaz para representar el viento de época y el clima que estamos respirando, ha sido la noticia distópica de esta semana. Volvemos a la información y una más sobre Estados Unidos, después ya volvemos a nuestro país, tenemos un par más de internacionales, pero Estados Unidos es la última. Sí es importante porque se publicaron en Estados Unidos, específicamente el Departamento de Justicia, los últimos archivos del caso de Jeffrey Epstein. 3 millones de documentos, incluidos 180.000 fotos y 2.000 videos. Recordemos, Epstein está acusado de tener una isla en la cual se habrían realizado prácticas vinculadas con la pedofilia por parte de personas muy poderosas, y entre las personas que estarían involucradas en este caso tenemos nada menos que al presidente norteamericano Donald Trump. De hecho hay teorías conspirativas acerca de que toda esta redada migratoria y todo lo que hizo en Venezuela en realidad busca generar ruido porque todo esto lo involucraría, hablo en potencial, bastante al presidente yanqui, y los nombres no son pocos, los nombres que aparecen en estos documentos, y entre ellos hay varios latinoamericanos y hay uno argentino que está llamando la atención, que es el de Roberto Giordano, diseñador de moda que bueno, ya ha fallecido, así que quería mencionarlo. Volviendo a nuestro país y a la economía más doméstica, ¿no? Lo que vemos todos los días la mayoría de las personas. Un frigorífico en La Pampa, el frigorífico General Pico, que está en la localidad de Trenel, suspendió a sus 450 trabajadores. Es la firma del empresario Ernesto Tito Lowenstein, que creó la hamburguesa Patty y supuestamente atraviesa una delicada situación financiera con una deuda que supera los 30.000 millones de dólares relacionada con la retracción del negocio exportador de carne durante 2025. Por otro lado, los malos se pelean. La empresa de comercio electrónico Mercado Libre, su titular es Marcos Galperín, muy aliado a este gobierno, denunció a la plataforma china Temu, la cual dejó entrar a este gobierno que él mismo apoya. Bueno, curiosidades. Bueno, la denunció por competencia desleal y por publicidad engañosa. Además, acusa a Temu de infringir la regulación de lealtad comercial en nuestro país. Así que vamos a ver a dónde llega todo esto. Me parece bastante curioso que le suceda esto, nada menos que a Marcos Galperín. Temas represivos, obviamente el miércoles volvieron a golpear a jubilados y jubiladas, y una de las personas que simboliza esta violencia represiva en la era de Milei es Pablo Grillo, el fotoperiodista que
tuvo algunas mejorías realmente el Pelea por tener la mejor calidad de vida posible. En estos días le retiraron la sonda nasogástrica para que se alimente por sus propios medios y le permitieron ir a su casa familiar. Así que hay imágenes en las redes sociales muy conmovedoras de él llegando a la casa familiar a, bueno, tener un poco de oxígeno después de tanta hospitalización. Va a tener que volver, por supuesto, a seguir con su tratamiento y su rehabilitación, pero va a tener unos días o unos momentos por lo menos en su casa. En terreno de salud subió la mortalidad infantil en Argentina y esto encendió una alerta. Estos datos son de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud, la DEIS, y la tasa pasó de 8 cada 1000 nacidos vivos en 2023 a 8.5, repito, de 8 a 8.5 en 2024, es decir, durante el primer año completo del gobierno de Javier Milei. La suba es el mayor salto anual desde el 2002 y marca un quiebre en una trayectoria de descenso que llevaba más de una década. Solamente 9 de las 24 provincias argentinas sostuvieron la tendencia a la baja y fueron Ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. ¿Qué hace mientras tanto en materia sanitaria el gobierno? Bueno, dijo Manuel Adorni hoy que a partir de ahora las clínicas y los hospitales de todo el país pueden importar equipamiento médico usado. Sin palabras. En materia climática estamos atravesando, al menos en la latitud en la que yo estoy, una fuerte ola de calor. Se esperan temperaturas bajas para la segunda semana de febrero. Algunas personas dicen que incluso podrían acercarse a 1 grado o a 2 grados en pleno febrero, algo que seguía histórico, pero todavía esto no está pasando, ni hay certezas acerca de que suceda, pero ya que resulta verosímil habla la distopía, ¿no? Mientras tanto, temporales, así como hay incendios en el sur. En Mendoza, por ejemplo, hubo un temporal de lluvia, granizo y ráfagas de viento que hubo más de 300 incidentes, cortes de energía y el rescate de 3 menores arrastrados por la crecida de un dique. También hubo temporal en Bragado y estas cosas son cada vez más frecuentes y también cada vez más fuertes. El ministro de Ambiente de este gobierno es Daniel Scioli, es decir, ¿qué sabe de ambiente? No lo sabemos. Y el titular del Servicio Meteorológico Nacional es un ex veterano de Malvinas, que bueno, se respetará su trayectoria militar, pero no es ni licenciado en Ciencia de la Atmósfera, ni técnico, ni nada por el estilo, es un ex militar solamente. Ya que hablamos de Scioli, algo muy interesante sucedió por estos días cuando le preguntaron en una entrevista periodística al ministro de Ambiente y de Deportes, porque también tiene deportes bajo su órbita, por el Chiqui Tapia. Sabemos que tiene muchas denuncias, que está bastante acorralado por este gobierno. Sigue siendo de todos modos una persona importante, así que me imagino que debe manejarse con cierta cautela con el Chiqui Tapia. Entonces estaba Scioli en territorio totalmente amigo, le estaba dando una entrevista en La Nación Más a Laura Di Marco. Ella le pregunta por el Chiqui Tapia y él, ¿qué dice? Esto. Daniel, te interrumpo un segundito. No sé si me escuchás bien. Bueno, hay un tema muy caliente en la agenda mediática, que es el tema AFA. Vos sos un hombre ligado al deporte. ¿Qué pensás de todo lo que está saliendo en relación a la AFA, a Chiqui Tapia y a Tobillino? Ya fijé posición al principio de todo esto. Está muy claro. Ustedes deben tener ahí todo lo que ha sido con mucha claridad cuando expresé lo que, en línea con la responsabilidad que tengo, cuál era mi visión del fútbol del mundo, de Argentina y bueno. Pero de Chiqui Tapia, perdóname, en concreto, ¿qué pensás? No ahora, obviamente, bueno, por todo lo que está trascendiendo del tema, pero cuando poco éramos lo que hablábamos, yo fijé una posición muy clara. Pero ¿cuál sería tu posición? ¿Cuál es tu posición? Sobre Chiqui Tapia, Laura, ¿cómo lo definirías? Hola, Sí, ¿te cortó? Mirá con video la nota y un minuto antes ella le había preguntado ¿me escuchás? Y él le había dicho perfecto. Así que claramente Daniel Scioli fingió demencia para no responder sobre el Chiqui Tapia. Bien, en otro capítulo de discursos de odio que se materializan siempre, obviamente siempre hacia las mismas personas que no forman parte de la hegemonía, tenemos que hablar de una agresión que sufrió la Barbie, una transformista que seguramente todos conozcan, ¿no? Porque es muy conocida, es panelista, forma parte de distintos programas de televisión y también de radio, y que sufrió un violento episodio de odio y discriminación a plena luz del día cuando salía a la 1 de la tarde
de la radio, del programa que hace en La Pop con la Negra Bernassi. Contó más o menos cómo fue este ataque y vamos a escuchar brevemente lo que decía. Pero cuando salimos, yo salí a la 1, salgo con las pizzas y este señor se acerca a mí y... ¿Qué te dijo? Y de muy mala manera me dijo, gordo, puto, dame pizza, me dijo. O sea, re alterado. Si me decís dame pizza, bueno, paro en la capó del auto, te doy y listo, tampoco... Sí, no pasa nada. Y yo lo único que quería en ese momento era escapar, porque veía la agresión ya en todo esto. No, lo veía venir. ¿Qué? Lo veías venir. Lo veía venir, y entonces en un momento me empezó a decir todos los sinónimos que se les ocurra a todos de homosexual, todo. Todos los insultos juntos. Todo. Culo roto, te va a pisar un auto. Fue duro porque mirá que yo este año estoy por cumplir 60 y en mi vida me pasó esto. ¿Nunca te pasó? Nunca me discriminaron, siempre hubo como siempre a favor y la verdad que yo cuando empezó a decirme todo eso y yo le dije, cuando me dice puto, decime algo que no sepa, le dije, se puso peor. Ah, se puso más agresivo. Se puso peor y agarró una botella, tenía una botella de esas de 2 litros de agua y empezó a pegarme. Empezó a pegarme en el cuerpo y no contento con eso me pegó en la cara un botellazo. Bien, me parece contundente este testimonio porque dice la Barbie, una persona que performa una disidencia de género, que en sus 60 años nunca le pasó un episodio de discriminación de este tipo. Entonces tenemos que pensar qué es lo que habilita que ahora sí esté pasando cada vez con más frecuencia a plena luz del día y con un nivel de virulencia que es creciente. No hemos visto crímenes de odio cada vez más seguido también. Sin dudas, esto forma parte de la misma cadena de violencia. Contó la Barbie, bueno, que ahí se acerca la policía, que la policía era muy chiquita y claramente no iba a poder hacer nada ante este episodio. Después ella se va, la llaman porque esta persona había sido detenida y le terminan diciendo que, bueno, que tenía algún problema de salud mental, algo que siempre se dice para justificar este tipo de agresiones. Creo que hay que mirar un poco más las estructuras de cómo se producen y se reproducen este tipo de hechos. Bien, terminamos con una noticia internacional. El gobierno de España promulgó un decreto para que migrantes indocumentados encuentren una vía para salir de la ilegalidad, y esto obviamente es noticia porque contrasta con lo que está pasando a nivel global, incluso en nuestro propio país, que están endureciendo cada vez más su postura frente a la migración ilegal. Y entonces esta legislación permite que quienes ya viven en España sin documentos puedan pedir un permiso de residencia temporal. En paralelo se publicó también una nota por estos días en New York Times que asegura que Estados Unidos y Argentina están en conversaciones avanzadas para firmar un acuerdo que permitiría a Estados Unidos deportar a migrantes de otros países a nuestro país. Esto fue desmentido, sin embargo no sería la primera cosa que se desmiente y después termina pasando, ¿no? Bien, hasta aquí llegamos con el podcast distópico de esta semana. Si llegaste hasta acá, te agradezco muchísimo. Mi nombre es Lautaro Peñaflor Zangara y te espero el próximo lunes para una nueva abducción noticiosa en Revista Distopía. Buena semana.